Buen día, el circuito que está ahorita en pantalla es el control de PWM utilizando amplificador operacional para controlar la velocidad de un motor de corriente directa. Cabe aclarar que para realizar esta configuración es necesario que el amplificador operacional sea del tipo Ray to Ray, de lo contrario va a haber ciertos problemas en el voltaje de salida del amplificador debido a que no se está utilizando una alimentación positiva y una negativa, sino que solo es la alimentación positiva y la parte de alimentación negativa está conectado directamente a tierra, así que no hay ese voltaje intermedio entre la alimentación para hacer el cambio de estado. Suponiendo que inicialmente la salida del amplificador operacional tiene un valor de 0 volts, de acuerdo al cálculo realizado para obtener el voltaje en la unión entre estas tres resistencias, debe dar un voltaje aproximado de 1.613 volts, el cual está conectado a la terminal no inversora del amplificador operacional. Entonces, al haber un voltaje inicial aquí de 0 volts, no va a haber un paso de corriente a través de este potenciómetro, a través de los diodos por esta resistencia, que llegue a cargar este capacitor de aquí. Por lo tanto, el capacitor sigue teniendo el voltaje inicial, que vendría siendo 0 volts. Al tener un voltaje inicial de 0 volts, esto quiere decir que el voltaje en la entrada inversora es menor al voltaje en la entrada no inversora, y esto hace que la salida del amplificador operacional invierta su salida, el cual en vez de mandar el voltaje de referencia de tierra, que vendría siendo 0, manda el voltaje de alimentación, que vendría siendo 5 volts. Al haber un voltaje de 5 volts en la salida del amplificador operacional, el voltaje en el punto G cambia nuevamente. En este caso, el voltaje debería ser un voltaje aproximado de 3.9 volts. Entonces, el voltaje en la entrada no inversora es de 3.9 volts. Al haber aquí un voltaje de 5 volts, ya puede pasar una corriente a través del potenciómetro por este diodo, por la resistencia, la cual limita la carga o el tiempo de carga del capacitor. El capacitor, desde su valor inicial, empieza a cargarse y el voltaje en el capacitor va aumentando. Cuando el voltaje del capacitor sea mayor al voltaje que se encuentra en la entrada no inversora del amplificador operacional, el amplificador operacional va a invertir el voltaje de salida. Nuevamente va a tener un voltaje de 0, y en ese punto el voltaje o la carga que está en el capacitor almacenada va a empezarse a descargar a través de la resistencia por el diodo hasta la salida. Eso lo que genera son los tiempos de encendido y apagado, o de en alto y en bajo, del generador de pulsos de PWM. Y controlando la resistencia de este potenciómetro, lo que se hace es variar el tiempo de carga y descarga del capacitor. Esto lo que hace es modificar en la salida del amplificador operacional, lo que vendría siendo el duty del PWM. Cuanto más tiempo tarde en cargarse el capacitor, más tiempo va a estar en bajo la salida del amplificador operacional. Cuanto más tiempo tarde en descargarse, más tiempo va a estar en alto. Esta salida controlada del PWM va conectado al gatillo o al gate de un transistor MOSFET para controlar la etapa de potencia del motor de DC. En este punto el motor está a su máxima potencia. Esto quiere decir que el capacitor está en su mayor tiempo encendido o cargado.
tarda más tiempo en descargarse. Cuando el potenciómetro se gira, en este caso hacia el lado izquierdo, el tiempo de que dure el capacitor cargado va a ser menor y eso conlleva que la velocidad del motor se reduzca.